Son las 11 horas con 5 minutos en todo el país y vamos a recibir a Nicolás Albertoni, analista internacional de la Universidad del Sur de California de los Estados Unidos. Nicolás, obviamente que es uruguayo, ya conocidos por todos, y con él vamos a hablar del Mercosur y también de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Todo muy bien, muchísimas gracias. Nicolás, si te parece vamos a empezar hablando del Mercosur. ¿Cómo está el panorama actual y cuáles son los desafíos de este bloque pensando en el próximo año, teniendo en cuenta los cambios políticos e ideológicos que se han dado en este 2019? Sin duda, sí, cambios políticos e ideológicos que sin duda tienen impactos económicos y comerciales en muchos casos, ¿no? Yo creo que ahora sí pasamos a un escenario más de mediano plazo, si se quiere, porque a Bolsonaro le queda casi la mitad del periodo, le queda bastante todavía en el poder. Bueno, nada menos que Fernández, que acaba de asumir. Paraguay también, que tiene un largo trecho de gobierno, y bueno, y el gobierno entrante en Uruguay, que tendrá sus 5 años por delante. Entonces, lo interesante, a ver si se quiere, el primer apunte es que tras años de elecciones, porque habían habido muchas elecciones intermedias en Argentina, en todo periodo electoral en Argentina, que vemos que estos periodos electorales se alargan cada vez más, ¿no? A veces duran cada un año, como no ha pasado en Uruguay. Entonces, bueno, por lo que podemos apuntar primero es que tenemos un escenario de 3 años, por lo menos, en que veremos las mismas caras y mismos nombres, cosa que no es menor en este mundo tan cambiante, ¿no? Una Argentina con frentes económicos domésticos muy importantes a resolver, que yo creo que eso puede hacer una Argentina distraerla, si se quiere, un poco de ponerse con tantas tensiones a nivel regional, porque, repito, tiene algunos incendios para resolver adentro. Y un Bolsonaro que se ha mostrado bastante confrontativo con Fernández, ¿no? Que no dejará pasar más de una. Entonces lo vimos en un punto concreto en casi no mandar a nadie a la asunción de Fernández, que al final terminó resolviendo a las pocas horas antes de mandar al vicepresidente de Brasil, pero se notarán tensiones. Y la respuesta concreta en relación a eso, yo creo que el primer termómetro que vamos a ver, ahora cuestión de meses, es si Fernández se pone una lógica revisionista del acuerdo con la Unión Europea. Recordemos que esto está pasando mucho en el mundo. Se cierran acuerdos, pero cuando cambian los gobiernos, incluso hasta en escenarios de acuerdos firmados. Recordemos que el de la Unión Europea todavía formalmente no se ha firmado, lo que ya es concretado la negociación, pero la firma en sí mismo, desde un punto de vista formal, lo podemos llamar una prefirma si se quieren, pero no hemos visto a todos los presidentes, a las dos partes, firmando el acuerdo. Ahora está en un proceso de revisión legal. Entonces, yo creo que el primer termómetro, para ser concreto, es ver si entra en esta revisión del acuerdo Mercosur. Yo creo que ahí sería una mala señal, porque es algo muy concreto, un acuerdo ya firmado que cualquier gobierno hacia adelante lo debería seguir. Claro, Nicolás, y no hay que olvidar que este acuerdo con la Unión Europea en el último o los últimos años fue impulsado por el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, y visto de buena manera por Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que también desde que asumió ha marcado, digamos, una visión aperturista a los mercados internacionales en cuanto desde el punto de vista de los acuerdos comerciales, y que también en las últimas semanas o en el último mes ha quedado marcado también la intención, por ejemplo, de abrirse con China a un acuerdo igual bilateral si el Mercosur no acompaña. Sí, sin duda fue una de las grandes cocardas del gobierno de Macri, y también se lo puso como una cocarda en Bolsonaro, pero asimismo recordemos que es una negociación que lleva 20 y tantos años, ¿no? Es decir, estas conversaciones empezaron en el 95, entonces sería desleal de parte de Fernández o de pensar que tiene la marca Macri, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, si bien se vendió un poco así, se podría ver con cierto largo plazo, porque es una negociación que, como saben bien ustedes, lleva larga data. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que los gobiernos firmantes obviamente lo tomaron a su favor, ¿no? Y eso así es la política al final del día. Pero pasando después a lo concreto, este acuerdo que va a ser tan importante para las partes, bueno, es una cosa que no sé, sería una lástima que se abra de nuevo la negociación, porque, repito, ya hay mucho concretado. A veces se llama en estos contextos prefirma, ¿no? Está casi como prefirmado el acuerdo, porque ahora lo que hay una revisión legal, y eso sería complejo, ¿no? Y bueno, lo que tú decías de China, yo creo que ahí hay otro debate que se va a abrir, de esta lógica de Mercosur flexible, ¿no? De la que tanto se habla, que puesto en práctica
es básicamente que los países negocien a diferentes tiempos, y pueden cerrar acuerdos a diferentes tiempos. Pero yo creo que ahí tenemos que ser un poquito cautelosos y ver también de que los acuerdos no se cierren sin básicamente tener un plano institucional claro, ¿no? Porque si mañana Brasil quiere cerrar un acuerdo con China y nosotros pasamos 2 años debatiendo de si cerrar o no el acuerdo, porque no les gusta la sigla TLC a algunos del país, bueno, va a haber una desviación de comercio, ¿no? Es decir, porque toda nuestra oferta exportadora vaya si Brasil tiene espalda para hacerla también. Entonces hay que tener mucho cuidado, yo vaya si soy defensor de ese Mercosur flexible, pero el pilar institucional en el que se da. Es decir, no cualquiera de la mañana a la noche puede de sorpresa decirle a miembros que están tan conjuntos comercialmente, miren, voy a negociar con China. Tiene que haber un proceso de avisos, tiene que haber un proceso de cierta formalidad, porque bueno, tenemos 30 años de historia en el Mercosur y se generaron lazos que hoy, si uno, como dice ahora la juventud, se quiere cortar solo, sería bastante de vulnerabilidad, principalmente para los países pequeños, ¿no? Y el último punto de eso, perdón, sí. Yo creo que no es lejano pensar, por ejemplo, una lógica de 2 y 2, que mañana haya una lógica negociadora Paraguay y Uruguay, que a veces podrían tener objetivos comerciales en términos de dimensiones similares para el resto del mundo, y Argentina y Brasil que se arreglen también ellos, ¿no? Es decir, porque son otras escalas. Lo que sí no podemos seguir pensando es que los objetivos comerciales de Brasil van a ser los mismos que de Uruguay, porque si son escalas diferentes. Hoy Brasil es tan industrial como agropecuario, y nosotros tenemos escalas que son muy diferentes. O sea, que si nos paramos enfrente a China, bueno, sería muy complejo pensar en un acuerdo Mercosur como un todo. Lo de la Unión Europea se concretó, repito, pues fueron 20 años de negociación. En ese sentido, digamos, la única traba pensando en China puede estar marcada por Paraguay, teniendo en cuenta sus relaciones diplomáticas con Taiwán y, bueno, las rispideces que hay entre China y Taiwán. Sí, bueno, eso es un dato importante cuando hablamos de China, efectivamente. Sí que hay factores políticos que hay que resolver. Bueno, en realidad en el mundo a veces se está atendiendo a mecanismos más laxos en eso. Yo creo que hay que ver cuánto más estamos hipotetizando, ¿no? Pero sí en las relaciones Paraguay-Taiwán, pero si ese es un caso específico en que se ve un factor político importante, y ahí Uruguay debería tener una impronta quizá más unilateral, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, eso es lo que estamos viendo hoy en cuanto a Mercosur, este debate del Mercosur flexible, si se quiere, que ahí el apunte es cuidar el pilar institucional en el que se da y las formalidades, y después en qué queda esto de la Unión Europea, ¿no? Bien, ese cuidado, digamos, puede estar marcado por lo que pasa entre Brasil y Argentina, digamos, es muy importante saber qué puede pasar en los próximos meses entre ambos países, cómo es su relación, teniendo en cuenta también para poder mantener este buen envión que se pudo tomar teniendo en cuenta la firma de esta prefirma con la Unión Europea. Sí, pero al mismo tiempo dejar tranquilos a veces a los operadores que el lado bueno que puede tener estas cosas, si se quiere, está muy compleja la situación en Argentina y vaya si nos afecta y lo podemos saber en el turismo también, ¿no? Pero el lado bueno, si se quiere, como un apunte así titular, es que Argentina tampoco se puede poner tan quisquillosa en sus relaciones internacionales y comerciales. Argentina hoy necesita de todos, desde un punto de vista no solo comercial, sino también de confianza, de certidumbre para los mercados. Entonces, quiero creer que dado los frentes económicos domésticos que tiene Argentina, aunque pareciera, no vamos a ver un kirchnerismo de hace 20 años, ¿no? De hace 15 años atrás. Vamos a ver seguramente una lógica, quizá otra impronta, otra narrativa, pero que al final del día no se puede poner a jugar con los mercados internacionales, porque vaya si la tendría complicada, si además de la desconfianza internacional que existe en términos financieros del mercado, también hay desconfianza comercial, ¿no? Entonces ahí, en fin, sería como estar cavándose su propia fosa, ¿no? Entonces ese lado se quiere de tranquilidad, de que esperemos que Fernández tampoco quiera dar volantazos, por así decirlo, de forma rápida, volantazos grandes en términos de relaciones económicas, ¿no? Claro. Nicolás, antes de ingresar a las negociaciones Estados Unidos y China en la guerra comercial, quiero preguntarte por Mercosur y Estados Unidos. En la última semana el presidente de Paraguay estuvo en Estados Unidos
con Donald Trump, Mario Abdo Benítez, quien asumió la presidencia pro tempore del Mercosur. Y medios paraguayos la semana pasada hablaban de la posibilidad o el interés de avanzar en un tratado de libre comercio, mirando a futuro obviamente, entre Estados Unidos y el Mercosur. ¿Qué viabilidad digamos, de poder avanzar existe en cuanto a los intereses que pueden tener tanto el bloque del Mercosur como Estados Unidos? Sí, pues ese es un claro ejemplo, de hecho, no, en términos de apuntes y subrayo lo que estás diciendo, fue sorprendente. De hecho, estaba mirando algunos analistas y colegas que hacían un repaso de cuánto atrás tenían que ir para ver una presencia tan importante en la Casa Blanca de un presidente de Paraguay. Es decir, por ese día, en la agenda de noticias comerciales y económicas estuvo Paraguay, nada menos. Claro. Digo, que no estoy disminuyendo del país, sino bien obviamente en términos de escalas a veces no tiene tanto protagonismo entre un país que tiene tanta cosa, no tanta noticia, pero fue un lobby muy importante, una cercanía comercial muy importante. Y en ese caso, por ejemplo, yo creo que conociendo un poco y viviendo en Estados Unidos, sería muy difícil pensar en un acuerdo Mercosur todo, porque con la lógica Trump y también con la narrativa proteccionista que más allá de que ganen los republicanos o los demócratas, parece haberse impregnado bastante en la sociedad. Hoy, increíblemente que estemos diciendo esto, pero hoy se hace difícil ganar una elección con una lógica aperturista a la tradicional de Estados Unidos, ¿no? Ha pasado a ser, no digo mala palabra, pero muy costoso en términos políticos. Claro. Recordemos la última elección, Bernie Sanders y Trump, que están en los opuestos supuestamente, estaban de acuerdo en que el proteccionismo tendría que ser la norma, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si mañana se ponen enfrente a negociar con Brasil, Somalia, Argentina, sería una lógica de agente negociadora muy compleja. Que sería casi anecdótico, sería más, me imagino, de cooperación y todo, pero no iría a lo granular del comercio. Pero si mañana se le presenta enfrente un Paraguay y Uruguay, mañana podemos hacer un lobby y cercanía con Paraguay y decir, bueno, presentémonos en conjunto a negociar, yo creo que sería mucho más dinámica la negociación. Entonces, es un claro ejemplo de que a veces parte de ese Mercosur flexible no implica cortarse cada uno solo, sino más bien mover las perillas dependiendo de quién tenemos enfrente, ¿no? Y capaz que Brasil se quiere sumar, pero podemos mostrar con datos objetivos que sería mucho más complejo una negociación conjunta, ¿no? Y a veces tenemos nosotros nuestra lógica de que cuanto más somos negociando mejor, y si vamos con Brasil nadie nos va a pasar por arriba. No es así a veces, porque la lógica y la estrategia negociadora de los países pequeños, y vaya si Costa Rica y Chile nos han enseñado esto, puede ser muy inteligente también, porque yo no le estoy conquistando el mercado a quien tengo enfrente, ¿me entienden? Entonces puedo ser mucho más inteligente y proactivo si voy con una lógica de pequeño. Tengo que ser muy cuidadoso en lo que pongo sobre la mesa, obviamente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, yo mañana no puedo hacer competir los textiles uruguayos con los chinos, digo, por un tema de escala y demás. Pero si soy inteligente en la negociación, el ser pequeño a veces puede ser una parte de la estrategia, ¿no? Pero en fin, es una larga conversación. Bien, Nicolás, para cerrar la última consulta, la guerra comercial, ¿cómo están avanzando las negociaciones y cómo se está viendo desde los Estados Unidos? Sí, lo primero es la conclusión de esta fase 1 que se le llamó. El dato importante acá ya es un primer paso después de un año y medio que ya esta guerra está activa. Bueno, casi un año, sí, después recordemos de julio de 2008, que es cuando se encienden las alarmas, porque ahí pasaba de la retórica a la acción concreta, los aranceles. Y lo primero que vimos esta semana es por primera vez un papel en el que las dos partes estarían pareciendo que están de acuerdo para firmarlo, se verá la forma de hacerlo. Ahora está de nuevo en estas famosas revisiones legales que necesitan hacerse, pero hay una fase 1 que se le ha llamado de un punto de acuerdo. Y acá viene lo que quizá nos toca a nosotros también. Dentro del punteo que se presentó en resumen por el Departamento de Comercio, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, hay una parte muy general de que China se compromete a cuidar temas de transferencia comercial, de transferencia tecnológica, de propiedad intelectual, y aparece otra serie de cosas que, al menos de mi mirada, América Latina puso un poquito de luz amarilla, de que China se compromete a reorientar la demanda de agro nuevamente hacia Estados Unidos. Recordemos que en el último año, dado todo el conflicto que había habido, China había reorientado la demanda básicamente a América Latina. Uno de los grandes ganadores había sido Brasil, y nosotros a veces también por coletazos terminamos ganando, pero parecería que reorientaría la demanda a Estados Unidos. No va a ser una catástrofe ni nada por el estilo, pero volveríamos al origen, ¿no? Al patrón de comercio de Estados Unidos en China a preguerra comercial. No sabemos los tiempos, si esto va a durar dentro de 6 meses, un mes o un año,
pero también prepararnos a que esa facilidad de comercio hacia China, básicamente por la guerra comercial, puede haberse ahora un poco amenguada por el pedido formal de Estados Unidos de que bajaba algunos aranceles en otros temas y China aumentaba en la compra agrícola, entre otras cosas, ¿no? Pero ese es el punto que creo para resaltarlo. La fase 2, si es la fase 1, esperemos que haya una fase 2, esperemos que sea más específica, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora, más allá de que es buena noticia para los mercados financieros, porque da mucha certidumbre, es un papel con muchas generalidades, importante, pero que todavía, además de este capítulo, digo, agropecuario, no va a tener unos grandes impactos, espero, en nuestro comercio con China. Nicolás Albertoni, analista internacional de la Universidad del Sur de California de los Estados Unidos, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, el deseo de que tengas un buen cierre de año y un mejor comienzo. Gracias. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Que pases bien.